¿Qué padre? ¿Poca madre? No entiendo. ¿Has escuchado palabras mexicanas que no entiendes como yo? Aunque la palabra mother and father significan madre y padre, en México estas dos palabras tienen muchos significados. Y hoy vamos a aprender cómo las usan los mexicanos cuando no significan tus papás. Bienvenido a Anytime Español. Yo soy Jeff. Y yo soy Darcy, y pon atención a estos dos mexicanismos, son los más comunes. Empezaremos con padre. La verdad es que es más fácil y significa que algo es cool, es decir, algo es genial. Y puedes usarlo con que o estar antes. Oye Jeff, conseguí un coche nuevo. ¡Qué padre! Este verano fui a Italia. ¡Wow! ¡Qué padre! Y ahora usémoslo con estar. ¿Te gustaría visitar a mis compadres el fin de semana? Sí, estaría padre. Mira mi suéter nuevo. ¿Te gusta? ¡Está padre! ¿La pasaste bien anoche en la fiesta? Sí, estuvo padre. Y ahora cambiamos a usar madre, lo cual significa... Es que es bastante complejo para explicar todo. Sí, y aunque muchas de estas expresiones son consideradas groserías, este canal no tiene ese objetivo, pero sí queremos que las conozcan, las identifican, sepan su uso o connotación, pues no vamos a fingir que no existen. Claro, porque realmente vas a escucharlas, tal vez en la calle o en una serie, y tienes que saber lo que significan. Entonces, el primer uso de madre es cosa u objeto. ¿Me traes esa madre que está encima de la mesa? ¿Dónde está esa madre para conectar mi celular? El segundo uso puede ser vale madres o con el objeto indirecto, las cuales significan no me importa o ya no me interesa. No entiendo por qué mi hermano siempre habla de política. Me vale madres. A los extranjeros les encanta el Día de Muertos, pero a Carlos le vale madres. El siguiente uso es desmadre, desorden o relajo. En tu recámara hay un desmadre de ropa. No encuentro los cables. Es un desmadre esta caja. El siguiente uso es poca madre o de poca madre, con madre o a toda madre. Y esas frases significan increíble o algo está genial o te gusta mucho. O sea, está padre. Sí, está padre. Veamos los ejemplos. El viaje a Turquía estuvo poca madre. Tu playera está poca madre. La cena está con madre. Tu compañero del intercambio es a toda madre. Pero ojo, porque cuando usas poca madre con que, cambia a ser negativa. ¡Qué poca madre! Vamos a ver unos ejemplos. Te presté mi carro y lo dejaste sin gasolina. ¡Qué poca madre! ¿Estás tratando de invitar a salir a mi novio? ¡Qué poca madre! El último uso de la palabra madre que veremos el día de hoy es ni madres, lo cual significa negación, no es posible, no hay manera de que suceda. No way. ¿Vas a pedir el préstamo a 30 años? Ni madres. Aunque quiero cambiar mi carrera, ni madres si crees que quiero regresar a ser estudiante. Y bueno, cuéntanos qué te pareció conocer estas expresiones. ¿Tú conoces otras? Escribe en los comentarios si te gustaría ver otro video con más formas de expresión. No olvides darnos un like y suscríbete para que no te pierdas otros videos. Y si tienes una duda, pues aquí estamos. Hasta la próxima.